amigos, qué placer volvernos a encontrar en una segunda temporada de esto que es Líos de Fe, esta serie de podcast que hacemos para mantener activas las redes sociales, para seguir evangelizando y seguir, como nos pidió el Papa en algún momento, haciendo lío para el Señor. De verdad que es un gusto y un placer de verdad volvernos a encontrar. Mi nombre es José Daniel Sosa. Buenas, ¿qué tal? Para mí, es un placer volver a temas de libros de fe. Creo que tuvimos una primera temporada muy de lleno, pero ya volvemos con una segunda temporada más estructurada, más trabajada para brindarles a ustedes la mejor calidad, darles el mejor amor que podemos dar de parte de nosotros y bueno, que disfruten y aprendamos también un poquito. Entonces, mi nombre es José Andrés Soto y este es un episodio más de Libros de Fe. Y para comenzar, Soto, hoy tenemos un invitado de lujo que queríamos tener desde hace tiempo, que ya nos había acompañado en algún otro momento, pero queríamos tenerlo de lleno en el podcast y en un tema sumamente importante, ya que estamos finalizando el mes de octubre, que para la Iglesia Católica es un mes de suma importancia, porque la Iglesia Católica vuelve su mirada hacia todas aquellas personas con una gran tarea y con una gran labor, como lo es la misión. Entonces hoy tenemos al padre José Enrique, es claretiano, entonces él tiene una labor sumamente importante y una historia que vale la pena escuchar. Así que padre, bienvenido, qué placer tenerlo por acá. Gracias, con mucho gusto. Estamos aquí para compartir con ustedes y sobre todo que creo que es importante valorar todo lo que están haciendo porque es una manera de cómo muchos jóvenes, muchas personas podrán compartir esta experiencia y conocer un poco más también de la misión de la iglesia, que es muy importante. A veces solo hablamos de misión en el mes de octubre, pero en realidad la misión es mucho más. Va más allá, claro, Ujú. completamente. Bueno, padre, entonces para entrar un poquito más de lleno con el tema, decíamos que es claretiano, ¿verdad? Esa es la fundación a la que pertenece. ¿Quién es el fundador? ¿Cómo nace la historia de los claretianos? Muy bien, los misioneros claretianos fuimos fundados por San Antonio María Claret en 1849, un 16 de julio a las 3 de la tarde en la celda de un seminario en Vic, Barcelona, España. Allí el padre Claret, después de vivir una experiencia de llamado a la misión, entonces decide también compartir el don que Dios le había concedido, porque él decía, debemos hacer con otros lo que solo no podemos. Y además, en una carta que envía Anuncio también unos meses después de que se dio la fundación, el padre Claret recibe también el nombramiento de ser arzobispo de Cuba, y en la carta que envía el padre Claret al nuncio le dice que él no debe aceptar este tipo de títulos porque su espíritu es para todo el mundo, no es para estar encerrado en una diócesis, sino que va mucho más allá. Entonces, ¿quién era el padre Claret? Pues el padre Claret es una persona que nace en Sallent, en Cataluña, de una familia católica, va descubriendo su experiencia de vida y a los 5 años el padre Claret comienza a pensar en la vida eterna y sobre todo comienza a pensar de cómo las personas pueden entrar a la vida eterna o cómo también las personas pueden dejar de entrar a la vida eterna. En aquel momento, el infierno y el cielo, así se le llamaba. Entonces él decía, ¿cómo es posible que muchas personas estén entrando al infierno cuando existe el cielo que es para todos? Entonces, a los 5 años él pensaba en la eternidad, pensaba en todo esto y cómo podía hacer para poder hacerle entender a la gente que no debían entrar al infierno. Entonces, esa experiencia la va viviendo el padre Claret y se va acercando mucho junto con su familia, va descubriendo un amor maternal de parte de la Virgen María, amor profundo a la Eucaristía, a la que visitaba todos los días prácticamente en una capilla que se llama Fusimaña, de la Virgen de Fusimaña, ahí más o menos a unos 8 kilómetros de Sallent. Y allí el padre Claret va viviendo esa experiencia, pero ya cuando llega a ser un adolescente, aprende también lo que es la fabricación de tejidos. En ese momento es el boom de la industria textil y entonces aquellos
que de alguna manera van desarrollando de una mejor calidad en textiles, entonces se van haciendo más famosos. El padre Claret tiene dones especiales para combinar telas, para combinar pinturas y todo lo demás. Y entonces se ve que hay mucho futuro para la familia porque pueden crecer. Entonces, en base a esto, deciden enviarlo a especializarse a la escuela de la Lonja de Barcelona. Allí el padre Claret, siendo un joven, comienza a especializarse, se mete tanto en esto que llega a adquirir fama en la escuela incluso, y entonces ahí nace una propuesta de querer financiar una industria mayor, y hay unos empresarios que proponen al papá de Claret, de San Antonio, le proponen hacer una alianza para llevar aquello a algo más grande. En ese momento Claret comienza a cuestionarse de si eso es a lo que él está llamado, y a partir de ese momento entonces comienza a dar un giro a su vida, se retira un poco de la industria textil y comienza a meditar, va a la Cartuja, después va discerniendo y decide entrar al seminario. Entonces entra al seminario y es ordenado sacerdote a los 27 años, y después de eso entonces él siente que prácticamente debe buscar algo más, y así comienza con la inquietud de responder a la misión a partir de ese momento, y entonces se dispone ante la Congregación para la Difusión de la Fe en Roma, y a los 32 años recibe el título de misionero apostólico. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que tiene la potestad para ir a cualquier lugar y no tener ninguna dificultad para poder evangelizar. Entonces, normalmente, para ir a evangelizar de un lugar a otro hay que pedir permisos. El padre Claret llegaba el título de misionero apostólico, más o menos. Muchas gracias, padre. Qué interesante, porque yo no sabía eso del título para llevar o hacer misión. Yo creo que ya vamos a entrar un poquito en tema propio de la misión, porque ¿qué podríamos entender por misión? ¿Qué es misión prácticamente? Bueno, misión propiamente podríamos decir es una responsabilidad atribuida de alguien. Entonces, ya hablando en el ámbito de la iglesia ha recibido la misión de llevar la buena nueva del Evangelio para que el reino de Dios se vaya haciendo realidad, y en esa experiencia del reino las personas, la creación entera, vayamos entrando en una convivencia de manera que podamos ir experimentando el proyecto que Dios quiso desde siempre. Entonces, la iglesia ha recibido ese encargo de llevar esa buena nueva del reino. Y por supuesto, para que esta buena nueva del reino se realice, es necesario un acercamiento a la persona de Jesús. Entonces, ¿por qué es necesario un acercamiento a la persona de Jesús? Porque Jesús es la máxima revelación de Dios, visiblemente, podríamos decir. Y es que, padre, tal vez cuando hablamos de la misión de la iglesia, nosotros somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que todas las personas están llamadas a la misión y a la evangelización. Y yo creo que todos de una u otra manera somos misioneros, ¿verdad? Desde las catequistas que están semana a semana ahí con los más pequeños, hasta las personas que ya están en un más dedicados propiamente a la misión, como es el caso tal vez de la congregación claretiana y de muchas otras congregaciones que tiene la iglesia, ¿verdad? Que se dedican a la misión como tal a lo largo del mundo. Hace poco escuchaba, padre, una entrevista que le hicieron en una radio católica, ¿verdad? Y me impresionó mucho
toda la historia de cómo usted se hace misionero, pero hay una parte que a mí me encantó, ¿verdad? Al igual que usted, yo soy muy futbolero, ¿verdad? Y me fascinó la idea de cómo usted atrajo a muchas personas en el Darién, si no me equivoco, allá en Panamá, a la iglesia, digamos, al evangelio, cómo los atrajo a través del fútbol, padre. Pues vieras que creo que es muy importante entender que cuando Dios nos llama en la totalidad de lo que somos. Y por supuesto, nosotros hemos recibido muchísimos dones. Todo lo que hacemos son parte, digamos, de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, en ese sentido, tenemos que poner en práctica para poder ser creativos a la hora de ejercer el don de la misión. Entonces, hay muchos lugares en donde prácticamente nosotros no vamos a ir con una Biblia en la mano, primero porque eso no les va a decir mucho. A la gente probablemente le diga más una canción o le diga más un baile. Y en este caso, por ejemplo, qué bueno que escuchó la radio en ese día, porque fue una experiencia bonita el compartir con un grupo de jóvenes ahí también. Y para mí esa experiencia es hermosa, porque vieras que había muchísimos niños, o sea, allí lo que abundaban eran niños, jóvenes y todo lo demás, y chicos buenísimos para pegarle al balón. O sea, yo veía allí de verdad que se podía trabajar muy bien. Entonces, claro, aparte de promover los dones de los chicos, que es desarrollar a la persona en todos los sentidos, porque acuérdense que en el crecimiento de la persona se van desarrollando muchas facetas de la vida, y el deporte nos ayuda a desarrollar ese tipo de facetas, incluso el don vocacional también. La fe, por supuesto, se desarrolla en la medida en que se va descubriendo que allí, en lo que a usted le gusta hacer, de alguna manera está Dios, y ahí Dios le está hablando. Entonces, prácticamente en el Darién es una provincia, digamos, la provincia de Panamá que pega allá con Colombia, y es una provincia muy maltratada porque es muy pobre, es una provincia como en todos lados, en donde prácticamente las culturas originarias han sido marginadas, y allí existen las culturas originarias. Están los gunas, están los emberá, están los guaunam, son culturas con unos valores propios. Y aparte de eso también está la cultura negra, que también tiene otros valores, y allí en el Darién conviven esas culturas, junto con los que de alguna manera somos mestizos, entre blancos, indios, negros, no sé. Entonces, allí se comparte y se convive. Entonces, había que ser muy creativos para poder compartir la cercanía de Jesús y ser atractivos al mismo tiempo. Entonces, una Eucaristía para los chicos de pronto no les llamaba la atención porque tenía un concepto distinto, pero a través del fútbol después era hermoso ver, a la hora de sonar las campañas de la iglesia, los chicos bien vestiditos, porque obviamente no tenían ropa, pero sí tenían alguna ropita, digamos, que se la ponían para el tiempo de fiesta. Y entonces yo insistía en que obviamente el domingo, por ejemplo, había que cambiarse, había que ponerse guapo y todo lo demás, porque nos íbamos a encontrar con el Señor. Y era hermoso ver a los chicos subir las gradas de la iglesia en los domingos a primera hora con tambores y todo lo demás, después obviamente de un buen tiempo de trabajar con ellos, ¿verdad? De acompañarlos. Y tan es así que los chicos después querían estar ahí, ¿verdad? Haciendo cosas. Entonces, fue, digamos, como la herramienta que yo utilicé para atraer a los chicos, niños, jóvenes, hasta que llegó un momento en que todo el mundo quería ser parte de. Fue algo muy bonito. Para qué bonito suena eso, porque eso denota que es muy gratificante
para ustedes, o sea, que les llena, que les sigue motivando para seguir en este camino de evangelización. Entonces, a mí me viene la pregunta de cuál ha sido como esa experiencia que lo ha llenado a usted. ¿Ha sido esta o más bien qué es lo más bonito de ser misionero? Porque hay muchas experiencias, muchas situaciones humanas que en parte lo pueden desalentar a uno, pero la misión, el ver la sonrisa de estos jóvenes, el ver que lleguen, como usted decía, bien vestidos a la iglesita, pues yo creo que eso también llena y motiva. Sí, para mí, yo creo que en sí la vocación que uno tiene cuando comienzas a valorar tu vocación, cuando comienzas a descubrirte como una persona llamada, eh, porque el que es llamado es porque de alguna manera tiene unas cualidades. Entonces, cuando te descubres llamado y no es una llamada, digamos, cualquiera, es nada más ni nada menos Jesús el que te está invitando a ser parte de un proyecto. Y esto no es cualquier cosa, porque probablemente hay otros que tal vez tengan más cualidades. Sin embargo, me llamó a mí. Entonces, el hecho de haber sido llamado ya desde sí, entonces para mí es una gracia. Y vieras que es una gracia que yo valoro muchísimo porque puedo de alguna manera llevar adelante algo que es parte de mi vida. Desde, desde cuando yo estaba, digamos, en la parroquia, era un chiquillo, era un monaguillo en la parroquia, compartía allí con los demás chicos y todo lo demás. Y yo veía, digamos, cómo se desarrollaba la experiencia de vida en la parroquia. Yo decía, ¿qué es lo que no me gustaría que se repitiera en la iglesia? Y una de las cosas que a mí no me gustaba, y lo digo, digamos, porque eso es, a mí, digamos, me chocaba cuando, por ejemplo, había gente que venía desde muy lejos y que necesitaban hablar con el padre. Y era gente que no venía a pedir nada, venía a escuchar una palabra del sacerdote, por ejemplo, y que hubiera alguien en una oficina que le dijera que el padre no estaba. Y yo sabía que estaba, ¿verdad? Y tal vez el padre ni cuenta se daba. Entonces yo decía, yo decía, si yo un día llego a ser sacerdote, si yo un día llego a ser misionero, yo intentaré estar cerca de la gente. Y por supuesto, la congregación a la que pertenezco me ha permitido, y ustedes me conocen, ¿verdad? Me ha permitido ser lo que soy, de alguna manera. O sea, he tenido esta libertad de poder entenderme con la gente, de compartir con la gente, de sentirme uno más con la gente, aunque también soy consciente que yo soy consagrado. Y al ser consagrado, obviamente, soy diferente también de la gente. Pero yo me consagré para estar con la gente. Entonces, desde esa perspectiva, entonces desarrollo mi misión y el padre Claret decía, utilizar todos los medios posibles para que el evangelio llegue a toda la criatura, a todas las personas, siempre que sea urgente, oportuno y eficaz. Y en eso tratamos. Qué impactante escuchar todo ese testimonio. Se me viene también a la memoria una frase de otro santo, ¿verdad? De San Francisco de Asís, ¿verdad? Otro santo de mucha admiración dentro de la iglesia. Y San Francisco de Asís, una vez que iba para el pueblo, ¿verdad? Salió del convento, iba para el pueblo, iba acompañado de 2 frailes, ¿verdad? San Francisco se volvió a los frailes y les dijo, vamos a ir al pueblo a predicar, pero solo si es necesario, utilicemos las palabras, ¿verdad? Como el testimonio de esta vida de misión y como el testimonio de esta vida de entrega, arrastra, ¿verdad? Yo creo que tal vez, ahora que mencionaba lo de los muchachos con el fútbol y todo eso, creo que era el hecho de un testimonio que arrastraba, una felicidad que arrastra, una felicidad que no es normal, que no es una
alegría cualquiera, sino que es la alegría de saberse llamado por el Señor y de saberse ahí, cercano a Él, ¿verdad? Entonces, creo que es una realidad muy linda y muy impactante todo este testimonio. Sin embargo, padre, yo creo que también, como hay cosas que alientan a seguir y hay cosas que son experiencias que uno guarda, también la misión tiene muchos retos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que aún hay que trabajar porque cuestan. ¿Cuáles son esos retos que usted considera hoy que tiene la misión y la iglesia como tal? Creo que el reto mayor de la misión y de la iglesia, porque la iglesia es misionera, y es la esencia de la iglesia es ser misionera. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos. Y aquí tal vez quiero hacer un paréntesis porque muchas veces no entendemos qué es la iglesia y qué es ser, digamos, un laico dentro de la iglesia. A veces somos espectadores, como laicos o como personas, somos espectadores y vamos a oír misa, pero no participamos de la misa. No, el que es parte celebra en la misa todo. Entonces es muy importante saber que la persona o las personas no somos espectadores dentro de la iglesia. Y esto sí es un reto. Y es un reto para cada uno. Preguntarnos a partir de esta realidad en la que vivimos, ¿cómo vivo mi experiencia de fe? Como un espectador, el que es espectador está esperando nada más que la función comience. Y por tanto, yo estoy listo para aplaudir, listo para criticar, listo para cuestionar cosas o para aprobar cosas, pero nada más. Entonces, estamos llamados a sentirnos parte del reino de Dios dentro de la iglesia. Y como parte del reino de Dios, entonces estamos llamados a construir. Entonces, ese es un reto muy importante porque eso exige autenticidad también. Necesitamos ser auténticos. ¿Y dónde vamos a ser auténticos? Pues en todo momento. Yo siempre digo, cuando vamos a la iglesia, a la Eucaristía y nos sentimos con tanta paz, pues también tenemos que salir con tanta paz de la Eucaristía para seguir compartiendo esa paz en nuestra casa, en nuestra vida, a pesar de que haya veces que tengamos que de alguna manera corregir ciertas cosas. Ese es el proceso de conversión que llevamos. El proceso de conversión exige que constantemente estemos corrigiendo cosas, porque obviamente vamos a dejar de convertirnos hasta que ya estemos en el cielo. Entonces, pero mientras vivamos este peregrinaje, siempre necesitamos conversión. Entonces, uno de los retos grandes que tenemos es, de alguna manera, asumir el papel que nos corresponde como parte de la iglesia que somos. Y luego, pues, a partir de asumir este reto, entonces comenzar a ver la realidad que tenemos y no ser cómplices de una realidad que destruye, de una realidad que desprecia, de una realidad que denigra a la persona por su condición social, por su condición de raza, por diferentes condiciones de vida o por falta de oportunidades que se han tenido. Entonces, nadie tiene el derecho de excluir a nadie. Entonces, el cristiano, la cristiana, el católico, la católica, está llamado entonces a, de alguna manera, reconocer la presencia de Dios en todos esos ámbitos. Y esto sí es un reto, porque entonces hay que quitarnos vendas que de alguna manera nos hacen ser xenofóbicos, en el sentido de que creemos que unos están en un lado o van para otro lado porque prácticamente no tienen nada que hacer lo que están haciendo por aquí. Entonces, descubrir en el más necesitado a Jesús
es parte de la misión de la iglesia. Y por supuesto, muchos otros retos, ¿verdad? Y el reto, tal vez así como grande, es descubrir la mentira de todo un sistema que nos va envolviendo y nos va haciendo entrar en un estilo de vida tan líquida que prácticamente llegamos como a identificarnos tanto y hasta justificamos ciertas prácticas de vida. Y la fe entonces la vamos viviendo de forma muy líquida. Bueno, padre, estos retos hay que comenzar a trabajarlos y no quedarnos, como usted decía, ahí, ¿verdad? En las bancas, criticando y viendo qué se hace y qué no, sino poner, eh, ponernos a trabajar. Y bueno, y para ponernos a trabajar, pues yo me pregunto si tal vez alguien que escucha el podcast le surge la curiosidad de lo que es realmente ir a misionar, digamos, ir a algún lugar, alguna zona específica, ¿cómo puede hacerlo? Em, ¿Cuáles son como los medios de acceso para poder ir a misionar con tal vez con algún grupo específico, alguna zona específica? Ya como Sí, para ir cerrando. sí, claro. Eh, Creo que es una pregunta muy buena porque vieras que hay mucha disponibilidad, sobre todo en muchos jóvenes con mucha nobleza de espíritu y el deseo de querer entregarse, y eso es muy bonito. Para ser misioneros, pues hay muchas formas de hacerlo y básicamente tener la disposición. No necesariamente uno se tiene que consagrar para ser misionero dentro de la iglesia, ¿no? La misión la podemos realizar como un joven, digamos, si usted sabe hacer dinámicas, bueno, pues puede irse de voluntario un mes a cualquier comunidad y comienza a trabajar con jóvenes y le enseña a hacer dinámica y le hace la vida bonita. Esa es una experiencia de misión que se puede cumplir y a veces pensamos que es que vamos a ir a hacer grandes cosas. No, la misión se hace desde lo que usted ha recibido. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues hay muchas opciones dentro de la iglesia. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos ofreciendo experiencias de voluntariado. Hay experiencias por que si alguien se quiere ir, por ejemplo, por un año de voluntario a una experiencia de misión, o si se quiere ir a una experiencia de misión de Semana Santa, muchas experiencias. Ahora, si ya alguien siente el deseo de consagrar su vida, pues es necesario primeramente entrar en un proceso de acompañamiento, de discernimiento. Y aquí en Costa Rica existen muchas formas de acompañamiento. Las diócesis tienen muchos acompañamientos, pero también a nivel de la vida consagrada se tiene el acompañamiento en los encuentros vocacionales mixtos que ustedes también han oído hablar y que conocen, y que hace mucho bien para muchos jóvenes, que son jóvenes que llegan a discernir la vocación no pensando en que van a ser religiosos, sino que quieren responsabilizarse de su vida y dar una mejor respuesta. Entonces están los encuentros que ofrecen en las diócesis, y luego cada una de las congregaciones también tienen encuentros particulares ya más específicos. En el caso de nosotros, ofrecemos también acompañamientos específicos a aquellos jóvenes que nos lo solicitan y que quieren ser parte de nuestro grupo vocacional. Entonces, pero esto existe también en las diócesis, también existe en las otras congregaciones. La iglesia es misionera, y si de alguna manera nos sentimos llamados a entregar la vida como consagrados y todo lo demás dentro de la iglesia, lo vamos a lograr independientemente de la orden, independientemente de la diócesis a la que pertenezcamos. Es cuestión de actitud y responder. Yo creo que la invitación está más que hecha. Y el Papa lo decía en otro, y la invitación es esa. El Papa lo decía en la jornada del 2013. No balconeen la vida. El Papa usaba ese término, balconear la vida, ¿verdad? Él mismo lo dijo. Jesús no fue espectador, Jesús fue protagonista. Seamos nosotros iguales, protagonicemos la historia de la vida y no seamos espectadores, como lo decía el Padre. Pues bueno, yo creo que qué manera más importante, qué mejor manera para cerrar este podcast que con esa invitación de no balconear la vida. Padre, para cerrar, una oracioncita ahí pequeña, nada más para cerrar el podcast y la bendición, si nos hace el favor. Claro que sí, como decía el padre Claret, que te conozca y te haga conocer,
que te ame y te haga amar, que te alabe y te haga alabar, que te sirva y te haga servir por todas las criaturas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la Amén. paz del Señor les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre, de verdad, por acompañarnos, por sacar el ratito. Y creo que ha sido un podcast, Soto, muy enriquecedor y que va cargado de tareas, porque yo creo que la misión es acción y eso es lo que nos toca ponernos manos a la obra, Soto. Sí, hemos iniciado esta segunda temporada de lleno. Gracias al Padre, ¿verdad?, por acompañarnos y compartirnos un poquito del testimonio de lo que es misión, de lo que tenemos que hacer y el largo trabajo que tenemos que hacer. Pero que podemos comenzar con acciones sencillas desde nuestra casa, desde nuestros trabajos, desde el lugar donde estudiamos, desde donde sea que estemos. Como le decía, es importante una actitud, un corazón dispuesto a seguir trabajando en la evangelización, Sosa. Así es, Padre, de verdad, muchas gracias. Y a nosotros nos queda la tarea nada más, seguir siendo santos en construcción, porque Dios es bueno todo el tiempo, Soto. Y todo el tiempo Dios es bueno. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Líos de Fe. Bendiciones.